Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. Hoy estamos en España, que me he venido aquí de vacaciones y nos hemos venido al Museo de Aeronáutica y, bueno, aéreo, y me he traído aquí al Marconix. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Y nada, pues vamos a ver qué hay dentro, así que ahora os cuento un poquito más de eso. Desde el espacio descendemos hasta Madrid. Aquí está el histórico Museo del Aire, en la base aérea de Cuatro Vientos. Un lugar único con unos 200 aviones que cuentan la historia de la aviación española. Pues nada, chavales, ya hemos entrado, nos han explicado un poco lo que hay en el museo, las zonas que ir y tal. Dato muy importante, es gratis. Y nada, son muy majos, así que nos han dejado... Estamos aquí con todo esto, os lo vamos a enseñar ahora todo. Y nos vamos a dar una vuelta por fuera y luego vamos a ir dentro de los hangares. Según entramos, nos fuimos a la derecha hacia la zona de helicópteros. Tenían ejemplares de Transavia PL-12, Milmi-2, Volco BO-105HR-15 y Aerospatiale SA-318C, entre muchos otros. También tenían este lanzador de mini satélites del programa Capricornio. Mientras damos una vuelta por la parte de afuera viendo todos los aviones, voy a aprovechar para contaros un poco la historia de este museo. En 1940 terminaba la guerra civil y una vez creado el Ejército del Aire, se coincidió la idea de que, al igual que existían otros países, hubiera un museo en el que, como legado a la posteridad, se depositaran los objetos y aviones que reflejaran la evolución e historia de nuestra aeronáutica y se expusiera al público. Es en esta época cuando el Ministerio del Aire designa al coronel Tarsilo Ugarte Fernández para que prepare un proyecto para crear un museo aeronáutico. En diciembre de 1948 se elaboró un proyecto fruto de los primeros estudios, proponiendo la creación del museo y su ubicación en los bajos del nuevo edificio del Ministerio del Aire. En 1966, tras posteriores estudios y consultas, se creó el Museo del Aire y del Espacio, por decreto número 1437 de 16 de junio de 1966, dependiendo del Ministerio del Aire y con sede en Madrid. En 1969, inicialmente se consideró como lugar más idóneo las salas de la planta baja del Ministerio, en la Plaza de la Moncloa, para exponer objetos, maquetas y documentos históricos, y en uno de los patios exhibir los pocos aviones de los que al principio se disponía. La adquisición o la donación de una serie de aviones históricos hizo desechar en 1969 este primer plan. La opción más considerada era disponer de un edificio propio con vistas a futuras ampliaciones. Finalmente, en 1975 se eligió el aeropuerto de Cuatro Vientos. Vamos a dejar la historia al lado un momento porque nos vamos a subir al de Havilland Canada DHC-4, que es un avión canadiense de los años 50. Bueno, hemos esperado un poquito para que se fuese la gente y no grabarles, pero vamos a entrar aquí dentro. Mira, esta es la parte de atrás, que pues la bajarían y se tirarían los paracaidistas. Aquí serán todos los asientos. Aquí ya está la cabina. Aquí, a ver. Muchos botones, ¿no, Marconix? Sí. Poco espacio de cabeza, ¿eh? Sí. Continuamos con nuestro paseo por el exterior y aquí en el medio tenemos un CASA C-101 EB Aviojet, avión español de entrenamiento avanzado y ataque ligero con capacidad para hasta 7 horas de vuelo. Utilizado por la patrulla Águila hasta junio de 2025, representa la evolución de la aeronáutica militar española. Y a su izquierda tenemos este avión un tanto llamativo americano conocido como el Sabre. La historia del museo la habíamos dejado en 1975 y en 1979 se empezaron a iniciar las obras. El 24 de mayo de 1981, el Museo del Aire y del Espacio abrió sus puertas por primera vez al público. Tenía 18 aeronaves en su plataforma exterior y 25 en sus hangares. Desde entonces no ha parado de crecer. Ahora cuenta con unas 200 aeronaves repartidas entre los 7 hangares y el exterior. Mira, este avión pone que es ahí del ala 12. Creo que en España están... O sea, hay cuatro grupos, el 11, 12, 14 y 15 o algo así creo que es. Así que... pues esto es de una de ellos. Bueno, ahora vamos a entrar en el primer hangar. Ya hemos visto un poco todo lo que hay fuera. Y aquí nos reciben con unas torretas. Así que vamos a ver qué hay dentro, ¿no?
Aquí estaba hablando con la señora que trabaja aquí y me contó que el hangar 1 está dividido en 3. Se empieza con los laureados, que es lo que vemos ahora, luego se pasa a la guerra con Marruecos y por último grandes vuelos de la historia española. Aquí podemos ver la hélice del avión que pilotaba la primera víctima española de la aviación. Fue el capitán Celestino Bayo Lucía, alumno de la segunda promoción de aviadores militares, quien falleció en un trágico accidente en 1912. Fue uno de los primeros precursores, este hombre, de que se lanzó, paracaídas, no sé qué. y que metió plumaje detrás. Y pues pensaba que con ese plumaje pues a lo mejor podía planear. Lo que estaba contando Marconics aquí es que este señor pensaba que por poner más plumas iba a volar más. Mira, aquí puedes, le das al botón y suena como cadena. Abro 500. Bueno, ahora vamos a entrar en la segunda parte del primer hangar, que es de una guerra que hubo entre España y Marruecos. Así que vamos a ver qué hay por aquí. La guerra del Rif, de 1911 a 1927, enfrentó a España con las tribus rifeñas de Abd el-Krim. Tras el desastre de Anual, España y Francia lanzaron el desembarco de Alucenas en 1925, la primera gran operación anfibia con apoyo aéreo. 2 años después, el Rif quedó pacificado, marcando un hito en la historia militar española. Bueno, y después de la parte de Marruecos, que está aquí atrás, tenemos la última parte del primer hangar. Y aquí ya por la pista hay... ¡Hostias! Tú, ¿me has visto? Sí. En esta sección vemos los grandes vuelos de la aviación española, hazañas como el Plus Ultra, que cruzó el Atlántico en 1926, o la Vuelta al Mundo del Cuatro Vientos. Estos hitos demostraron el valor y la innovación de nuestros aviadores, llevando el nombre de España a nuevas alturas. Bueno, acabamos de salir del primer hangar y, bueno, para que sepáis, también hay una tienda y hay una cafetería aquí dentro. Así que puedes echar la mañana aquí. Y vamos a ir al hangar número 2. Bueno, pues ya estamos aquí en el 2. Y... mira, esto es la parte de los motores. Debe ser más mecánica. Como en el vídeo de mi colegio que enseñé la parte de los mecánicos. Así que... Bueno, ya hemos salido el 2 y toca ir al 3, ¿no, Marconics? Hangar número 3, General Miguel Ruiz Nicolau. El hangar número 3 se agrupa a una completa colección de aeronaves de menor tamaño, tanto de entrenamiento de escuela como enlace y combate, además de veleros y una amplia colección de hélices. Bueno, ya vamos a entrar en el 4. Buenas, ¿qué tal? En el hangar 4 encontramos una exposición de ala giratoria que contiene diferentes helicópteros y autogiros, entre los que destaca el C-19, diseñado por el ingeniero español Juan de la Cierva. También se puede observar una magnífica colección de instrumentos de vuelo.
hangar número 4 visto. Vamos un poquito justo de tiempo, por eso lo estamos viendo así un poco con prisas, pero bueno. El hangar número 5 es de contenido variado. Entre otros aviones de acrobacia como los tripulados por el Capitán Castaño, aviones de caza y combate, el importante Dragon Rapid. Y además tiene un rincón dedicado solamente para el paracaidismo. Bueno, aquí estamos en la zona como de paracaidistas y tal, que aquí están todas sus mochilas con tal. Mirad todos los pines y emblemas, todos los paracaidistas que hay. Y bueno, ya hemos visto el hangar número 5 y el 6 está cerrado, que creo que es este, se está restaurando. Así que solo nos queda uno más, el 7. Bueno, ya estamos en el último hangar, que como vemos son maquetas todo. Tiene alguna colgada por ahí tienen más. Vamos a ir un poco. Pues acabamos de salir del último hangar, del número 7, y vamos a ir a la tienda, que nos quedan 4 minutos, a ver si nos da tiempo y a ver qué hay por ahí. Así que ahora vamos a ver la tienda y os voy a... bueno, resumimos un poco lo que hemos visto y lo que nos ha parecido el museo, así que nos vemos ahora. Bueno, no hemos llegado a tiempo a la tienda. Literalmente hemos abierto y ya tenían que cerrar. Pero bueno, había muchas camisetas, pegatinas, mochilas que estaban muy chulas y poco más, vamos, lo que hemos visto según abríamos la puerta para entrar, pero no hemos podido pasar más de ahí, así que por eso nos lo he enseñado. Pero bueno, en general, aunque hayan tenido que cerrar y tal, la gente era amable, ¿no? Sí, han sido amables. Bueno, ya hemos salido, que ya cerraban, estamos en el coche y bueno, Marconis, cuéntanos qué te parece. A ver, a mí el museo me ha parecido que está súper chulo y tal, y que hay un montón de donaciones, que es lo que pues al principio nos habían dicho y tal. Y joder, es que hay un modelo de todo, las maquetas eran una auténtica locura y todo súper chulo, la verdad. Sí, la verdad que había aviones de todo tipo, de todos los años, cosas raras, cosas más normales, cazas, aviones de la patrulla Águila, y es que creo que hay como más de 200 aviones o algo así. Una locura, una locura. Y la verdad, la gente es súper maja, los trabajadores también, y nada, tiene eso, la parte del aire libre donde tiene todos esos aviones, y luego tiene los hangares más divididos en secciones. Así que nos ha parecido... O sea, es un puntazo, la verdad, que sea como gratis el museo y que tenga como tantos ejemplares y de verdad que esté como tan bien mantenido todo. Sí. Así que bueno, eso es lo que pensamos y nada, voy a lo mejor subir otro vídeo más aquí en España y eso, así que nos vemos pronto. Chao.